Vamos a meditar en la palabra de Dios sobre qué causas nos evitarían llegar al reino de los cielos o qué causas pudieran evitar que nosotros alcancemos esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Y vamos a partir de ahí de Hebreos capítulo 2, carta a los Hebreos capítulo 2. Alguien cree a veces equivocadamente que con el hecho de ser ya bautizado ya tiene su boleto al cielo, ¿verdad? Ya tiene su entrada libre al cielo. Sin embargo, hermano, eso no lo es todo. Es parte, sí, es el medio que Dios ha provisto para ser salvos, según dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 también, que el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Tenemos Hebreos 2, versículo 1 al 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Gloria a Dios. Bien, esta escritura nos dice que es menester, es decir, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído a través de la predicación, a través de la enseñanza, hay que atender a ellas. Al atender a ellas es que hay que ponerlas por obra. Porque si no atendemos a las cosas que hemos oído y no somos diligentes en poner por obra lo que hemos oído, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Quiere decir que el hecho de tener en poco la salvación puede originar que nosotros no lleguemos al reino de los cielos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Quiere decir que el tener en poco una salvación tan grande nos puede costar la perdición. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda también acerca de la salvación. Carta a los Filipenses, gloria a Dios, en el capítulo 2, versículo 12, amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice?
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que hay que ocuparse en nuestra salvación, mantenerla. Es cierto que la salvación no la obtenemos por obras, sino por gracia, pero hay que ocuparnos en mantener esa salvación tan grande. Para mantener esa salvación tan grande y que no la descuidemos, necesitamos perseverar. Pues Mateo capítulo 24 dice claramente, vamos ahí a Mateo 24, versículo 12 y 13. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice, hermanos? Este será salvo. Quiere decir que para alcanzar la salvación es necesario perseverar hasta el fin. Si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. ¿Y en qué hay que perseverar? Hemos dicho que la constancia, la perseverancia es muy importante en nuestras vidas, ya que muchos han iniciado este camino, pero no lo terminan. Muchos han empezado este caminar, pero no llegan. Es necesario perseverar, no es suficiente con decir yo ya soy bautizado, no, sino que hay que ocuparnos en nuestra salvación. Hay que atender a las cosas que hemos oído con más diligencia, porque el no atender a las cosas que hemos oído es tanto como tener en poco una salvación tan grande. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Mire lo que nos dice ahí en el último versículo, versículo 58. Versículo 58 de la primera a los Corintios, capítulo 15. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué más? Y constantes. Constantes es lo mismo que ser perseverantes. Es importante que nosotros seamos constantes en ocuparnos de nuestra salvación. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, que debemos de ser constantes en la oración, sufridos en la tribulación, fervientes en el Espíritu. Es necesario que estemos firmes y constantes. ¿Qué es lo contrario de constantes, hermano? Inconstante. Y la Biblia dice por Santiago o Jacobo que el hombre inconstante, el hombre de doblado ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Un hombre inconstante, un hermano inconstante es aquel que se le ve muy ferviente un par de días, quizás una semana, y a la siguiente semana brilla por su ausencia. Y el hermano, ¿por qué no viene? No, pues es que está muy desanimado. Vaya a visitarlo, hermano. El hombre inconstante está en peligro, en riesgo de no ser salvo, porque para ser salvo se necesita perseverar hasta el fin. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Nos llama la atención cómo un hermano, una hermana que tal vez no se va al pecado, no se va al mundo como vivía antes, pero si cae en un estado de esterilidad, de ser estéril, de ser totalmente inactivo, sabe que tiene el riesgo de no heredar la gloria eterna. Y lo decimos en base a la parábola de los talentos. ¿Ha oído usted la parábola de los talentos, hermano? Vamos ahí a recordarla en Mateo capítulo 25. Y para abreviar un poco, vamos a ir con el último de aquellos que recibieron talentos. Y hubo uno que recibió un talento. Nomás tenía que dedicarse a fructificar ese talento, hacerlo rendir ese talento. No se le dieron dos, quizás, para que no dijera, pues es que es muy difícil lidiar o manejar o administrar varios talentos. Pues solamente se le dio uno y ese talento lo tenía que administrar para hacerlo rendir, pero aún así no hizo nada. Vamos a leer ahí en el versículo 24 de Mateo 25, ¿lo tenemos? Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo. ¿Cómo le dijo a este siervo? Malo y negligente. Negligente es lo contrario de diligencia. Recuerde que en Hebreos 2 leímos que es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Alguien que es negligente no atiende a la palabra, no atiende a las cosas que ha oído. Malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ese que no hizo rendir ni siquiera un talento, nomás tenía que ocuparse en un talento, hacerlo rendir, fructificar. Pues a ese dice el versículo 30, y al siervo, no dice el siervo borracho, el siervo mundano, no, sino que dice el siervo inútil. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué será lanzado a las tinieblas de afuera? ¿Porque se fue de fornicario, de ladrón, porque se fue de borracho en el mundo otra vez? No, ahí quedó en la iglesia, sentadito, pero inútil. No hizo nada. No trabajó en el Señor.
Y al siervo inútil, dijo el Señor, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible es estar en un estado estéril, en un estado de inutilidad, sin hacer nada. Es perder la salvación. Entonces, si alguien llega a bautizarse, pero si no crece, si no hace nada, ahí lo vemos solamente constante en la banca, nunca trabajó en el Señor, nunca se esforzó en el Señor, ¿qué le va a pasar? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, si alguien piensa que ya tiene, como luego dicen, su boleto al cielo, pero déjeme decirle que si está en un estado de inutilidad, sin hacer nada por su Rey, sin hacer nada por su Señor, por aquel que nos compró y nos amó con su sangre, será lanzado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Donde nos habla de aquellos que llegan a ser estériles. Es decir, sin dar fruto, sin fructificar, sin multiplicarse. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Segunda de Pedro 1, leemos desde el versículo 5. Amén. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué hay que poner, hermano, en las cosas de Dios? Diligencia, cuidado, atención. Por esto mismo mostrad en modo imperativo, como mandamiento. Mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia o en el conocimiento templanza y en la templanza o en el dominio propio paciencia y en la paciencia temor de Dios. Y en el amor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad o amor. Amor ágape, el amor de Dios. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar como ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hay que mostrar diligencia, hay que poner diligencia mostrando en nuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento templanza o dominio propio, paciencia, temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas, quiere decir que debe de haber estas cosas, hermanos. Y deben de abundar para que no nos dejen estar ociosos, estériles, es decir, inútiles. Porque ¿qué le va a pasar al siervo inútil? Será echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Y yo les tengo que amonestar, hermano, yo les tengo que decir, porque sobre mí pesa la responsabilidad de advertirles, la responsabilidad de amonestarles. Porque si no hay estas cosas en nosotros,
Vamos a estar ociosos y estériles, es decir, como inútiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, las que ya mencionó antes en el versículo 5 y 6 y 7, el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma disposición hasta el cabo, es decir, hasta el fin. No nomás por una semana, no nomás por unos meses, no, hermano, hasta el fin. Hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de nuestra carrera. Y que podamos decir satisfactoriamente, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay que seguir sirviendo, trabajando en la obra del Señor hasta el fin, hermano. No es nomás de que cuando recién se bautizó y alguien dice, ¿por qué anda tan activo el hermanito, la hermanita? Ah, es que está recién bautizada. No, hermano, somos los que ya tenemos más tiempo los que debemos seguir más activos. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dice el versículo 11, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición hasta el fin para cumplimiento de la esperanza. Versículo 12, que no os hagáis perezosos. Perezosos es lo mismo que negligente. Alguien perezoso es lo mismo que alguien que es inútil. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está una de las cosas que nos pueden evitar el llegar, el alcanzar esta salvación tan grande. Apocalipsis capítulo 3. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, versículo 1. Apocalipsis 3, 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Cómo? Por una parte vives, pero por otra parte estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor quiere nuestras obras perfectas. ¿Se acuerda de aquel joven rico que el Señor, se acercó al Señor Jesús diciéndole, Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. No matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y él dijo, Señor, todo esto
he guardado desde mi juventud. Quizás con una idea como diciendo, ya la hice. Pero ¿qué le dijo el Señor? Una cosa te falta. Estoy citando lo que dice allá Marcos 10, 17 en adelante. Usted lo puede leer con más calma. Una cosa te falta. Vamos por una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás riqueza en el cielo, y ven y sígueme. Mas él, entristecido, se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando le dice a la iglesia de Sardis: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No están completas. No pienses que por lo que haces por una parte ya está completo. No. Porque alguien dice, bien, pues yo no hago esto, pero tampoco me voy al mundo, tampoco soy un vicioso, un ladrón, un borracho. El Señor dice, no he hallado tus obras completas o perfectas. Esa palabra perfectas también se puede traducir de esa manera. No he hallado tus obras completas. Y alguien a veces se confía que porque hace una cosa y ya está completo. No, hermano. Se confía que porque da buenas ofrendas, que porque tal vez es un buen músico en la iglesia. No, hermanos. O si tal vez es un buen expositor también de la palabra. Pero si por ahí estamos incumpliendo en cosas que Dios sabe y que tal vez usted también sabe, el Señor nos dice, no he hallado tus obras completas delante de Dios. Ya que nuestras obras deben de estar completas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Él hizo una obra completa y perfecta en la cruz del Calvario. No fue en parte, no fue a medias, no fue pues solamente unos golpes. No, hermanos. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando dice muerte de cruz, sabía que esa muerte es lo más doloroso que el hombre puede experimentar. El peso del cuerpo cayendo sobre las heridas de los pies. Un sufrimiento tremendo. Bien, entonces el Señor nos dice, no he hallado tus obras perfectas o completas. Si alguien está muy confiado, bueno, pues es que a mí no me gusta lo de la vestimenta. Yo considero que eso no tiene que ver, lo que importa es el corazón. Pero miren, por otra parte, soy muy ofrendador, por otra parte, siempre me congrego, y por otra parte, pues no estoy cumpliendo aquello. Pero yo creo que si cumplo en esta otra parte, lo demás ya sale sobrando. No, paz de Cristo. El Señor nos dice, no he hallado tus obras completas. Solo puse un ejemplo, ¿verdad? De lo que alguien puede o no hacer, o de lo que alguien puede pensar o no. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Que el Señor, hermano, halle nuestras obras completas. Y nosotros hemos oído palabra de Dios para que de veras atendamos a ser completos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Amén.
completos y cabales sin faltar en alguna cosa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Aquí hay algo que hemos enfatizado, que el llamado a arrepentirse no se lo está diciendo a los del mundo, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Cómo que el arrepentimiento no es para el borracho, aquel, el maldiciente, el adúltero? Sí, pero aquí, hermanos, también el arrepentimiento es para los hermanos que están incumpliendo en alguna parte de su vida, que están descuidando alguna parte de su vida espiritual. También el Señor llama a arrepentimiento. Y si alguien no se arrepiente, ya siendo hermano, ya siendo bautizado, ya siendo bautizada, si alguien no se arrepiente, no va a poseer la vida eterna. Dijo el Señor, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Igualmente que aquellos sobre los cuales cayó la torre en Siloé y fueron muertos. Pereceréis igualmente. Ahí está otro punto que nos puede evitar estorbar para alcanzar la salvación, si no nos arrepentimos. Acuérdate de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, es decir, cúmplelo, ponlo por obra. Y dice, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Pero aquellos que han ensuciado sus vestiduras en su caminar, hermano, y que no se arrepienten, que no se lavan de esas manchas que se les han pegado en su caminar ya como cristiano, ¿usted cree que van a poseer la vida eterna? No, no nos engañemos, no, hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Andarán conmigo solamente aquellos que no han ensuciado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está otra palabra, el que venciere, el que pudiera llegar hasta el fin, el que venciere en perseverar, en guardarse, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Santo Dios, entonces hay peligro, hermanos, de que nuestro nombre pueda ser borrado del libro de la vida. Es cierto, la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Él puso nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Y qué tiene que ver? Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Mucho. Es que si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, que van a ir a perdición, al lago de fuego, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, por otra parte, hermano, todos aquellos
que van a entrar a la nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, dice que solamente son los que están escritos en el libro de la vida. O sea que nuestro nombre en el libro de la vida nos da acceso a todas sus promesas, a la ciudad celestial, a la patria celestial. Pero nuestro nombre no escrito en el libro de la vida, aquellos serán lanzados al lago del fuego, ardiendo con azufre. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, qué importante que podamos vencer. El Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Confesar su nombre. Hay que vencer confesando su nombre también nosotros. Amén, hermanos. ¿Acaso no es lo que dijo el Señor allá en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33? ¿Lo leemos? Mateo 10, versículo 32 y 33. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Será negar delante de nuestro Padre que está en los cielos. Es tanto como decir, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero, ¿quién será negado? ¿Quién no estará ahí en el libro de la vida? El que se avergonzó, el que no confesó al Señor, que no confesó al Señor Jesús como su Señor. Y vamos a leer lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 20, lo he mencionado reiteradamente, pero vamos a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado en el lago de fuego. Por otra parte, el capítulo 21 de Apocalipsis habla de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y dice el versículo 27, hablando de esa ciudad, no entrará en ella, o sea, en esa ciudad, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Hay que mantener nuestro nombre escrito ahí, pues hay el riesgo de que puede ser borrado si nosotros no perseveramos, si nosotros no vencemos. Aunque haya estado tal vez en un tiempo escrito, pero puede ser borrado. Recuerdo la generación de los que se graduaron con uno de mis hijos, pues sus nombres de esos jóvenes seguro estaban registrados, pero a la hora de graduarse, a la hora de entregar el título, sus nombres no aparecieron. Ahí estaba una pantalla con los nombres y los nombres no aparecieron. Y algunos de los padres fueron a la graduación y resulta que esperaban ver ahí el nombre de sus hijos. Y dijeron, ¿por qué no salió mi hijo? Su hijo nunca hizo el servicio social. Su hijo nunca
presentó exámenes finales. Su hijo no asistió lo suficiente. Nunca estuvo nada más registrado al principio, así es que ¿saben qué? Fueron borrados y ya no estuvieron en la lista. Algo similar pasará con aquellos que no perseveren, con aquellos que no venzan. Sí, fue bautizado, sí, fue bautizada, pero al no vencer, su nombre no se va a hallar escrito en el libro de la vida. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor también le dice a la iglesia de Sardis: arrepiente. El arrepentimiento es algo por lo cual debemos de pasar también los hijos de Dios. Sí, los hermanos. Pues mire lo que dice ahí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y continuamos con el capítulo 2, 1 y 2. Amén. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. No se trata de decir que somos inmaculados, que no tenemos ningún pecado, ninguna mancha. No. La Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay, no lo va a encontrar. Aunque la Iglesia Popular Romana declara a algunos hombres como santos, sin embargo la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. El único que nunca pecó fue nuestro Señor Jesús, que nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Así dice la palabra de Dios. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, fíjese que Juan el apóstol se cuenta, no dice solamente en tercera persona, si ustedes confiesan sus pecados, ¿verdad que no? No, él como hermano, como parte de la iglesia, él se cuenta y él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué son escritas, hermano? Para que no pequéis. Y si alguno, o sea, si hay esa posibilidad, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? También se traduce como expiación o también quiere decir perdón. Él es el perdón por nuestros pecados. Dice, nuevamente Él está contándose. Él es la propiciación por nuestros. No dice, Él es la propiciación por sus pecados. No, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, y ahí habla de los de afuera, sino también por los de todo el mundo. Es necesario arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero es necesario arrepentirse, es necesario pedir perdón.
Pues si no, mire lo que dice Lucas capítulo 13, una de las citas que mencioné hace un momento. Vamos a leerla. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, o sea, no son más pecadores. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores o más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Pereceréis igual que el ladrón, que el asesino, si no nos arrepintiéremos, hermano. La iglesia necesita arrepentirse para estar completos delante de Dios. Es más, usted ha oído el texto que a veces solamente pensamos que se refiere a las almas, a los oyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pensamos que se aplica a los oyentes, a los de afuera. Pues no, hermano, déjeme decirle que está aplicado directamente a la iglesia, a los hermanos. ¿Quiere leerlo conmigo? Apocalipsis nuevamente, capítulo 3. Dice el versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza en el agua, por ejemplo, hermano, yo creo que es el estado menos apetecible. Gustamos de un buen té, de un buen café calientito, ¿sí? Cuando hace frío. O bien gustamos de un vaso de agua fría cuando hace calor. Pero de agua tibia, ¿a quién se le antoja el agua tibia? ¿No? Pues el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te echaré fuera. ¿Y sabe qué es lo que sale de la boca del Señor? Su palabra de juicio también. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, yo así estoy bien, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero hermano, hay que esforzarse en esto. No, yo así estoy bien, no hay que ser tan extremista. No, hermano, no caigamos en ese estado de tibieza, en ese estado de inutilidad, diciendo yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, un miserable,
y pobre y ciego y desnudo. Esto en el sentido espiritual. 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Recuerde que esto se lo está diciendo a la iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le dice esto el Señor? A la iglesia, a los hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quiénes son los principales hombres que le cerraron la puerta al Señor Jesús, hermano, cuando él anduvo en su ministerio? ¿Sabe quiénes fueron? Hombres religiosos, los escribas y los fariseos. Ellos se creían justos. Recordamos aquella parábola que el Señor dijo, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar, el uno publicano y el otro fariseo. El fariseo oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones. Gracias, Señor, porque no soy como aquel vecino alcohólico, como aquel otro vecino borracho, como aquel otro vecino drogadicto, o como aquel otro vecino que es un ladrón. Algo similar dijo este fariseo: no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Doy diezmos de todo lo que poseo y ayuno 2 veces a la semana. Pues estos hombres religiosos, estos hombres que se justificaban a sí mismos, fueron aquellos los que le cerraron la puerta al Señor. Y si alguien cae en una situación, en un estado de religiosidad, pensando que yo cumplo con esto, yo cumplo con lo otro, cuidado, porque es ahí donde se le cierra la puerta al Señor. Pero el Señor dice: yo estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz, estoy llamando, estoy tocando. Si alguno oyere mi voz, se abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es muy importante vencer, perseverar, ser constante, ocuparnos en nuestra salvación, ser diligentes, trabajar en la obra del Señor, servir al Señor. Porque de otra manera caer en un estado de inutilidad, estéril, que no hace nada, que simplemente ahí queda sentadito en la banca, nunca, ni siquiera un gloria a Dios. Ya dijéramos, se siente el culto bonito porque el hermano ahí está en su lugar, pero glorificando a Dios, gloria a Dios. Pero a veces ni eso, hermanos, hace Cristo, ni eso, ni un gloria a Dios, ni una alabanza. Está ahí inútil. Y eso nos puede costar la perdición. Por eso, qué importante servir al Señor. Como hijos de Dios, ser constantes en ese servicio. Aún ese pensamiento dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es importante que nosotros
podamos vivir para servir. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Perseveremos, hermano. Seamos más diligentes en las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos y nos vayamos a una perdición o seamos lanzados a las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Gracias a Dios por su misericordia, que nos da oportunidad para arrepentirnos y buscarle. Dios les bendiga, Dios les guarde.